Tras el primer combate de Shinji subido al Evangelion y que se quedara a vivir con Misato, continuamos con la comparación del anime y el manga de Evangelion. Si bien el manga nunca cambia la historia de forma exagerada, es a partir del tomo 2 y el episodio 3 del anime donde podemos ver unos cambios más notables, así que acompáñeme una vez más a la comparativa entre estas dos visiones de una misma historia. En el anime, tras que Misato le haya dicho a Shinji que hizo un buen trabajo con el EVA, saltamos al inicio del episodio 3, en donde Shinji entrena para controlar al Evangelion, aprendiendo sus partes y cómo funcionan. Pero un momento clave que no omite el manga, pero sí le da mucho menos énfasis, es en el hecho que el Evangelion funciona por 5 minutos, al momento que lo desconectan de su cable que le da energía, que se puede reducir a un solo minuto si el EVA usa al máximo su potencial, y conocemos más a fondo cómo se entrena en un campo virtual. Esto, aunque no sea muy importante, al agregar estos detalles, se hace más inmersiva la historia en el anime, ya que conocemos mejor lo complicado que puede ser apuntar en una situación de peligro y más utilizando los EVAs. Y tanto el disparar como la fuente de energía serán cosas importantes para la próxima batalla. Shinji parece tener una actitud muy relajada, como si estuviera actuando en automático, parecido a una máquina, y solo repite la frase blanco en el centro y disparar. Ante esto, Ritsuko dice que Shinji vive de una forma que solo se limita a hacer lo que le dicen, mientras Misato solo observa con una cara seria, a un Shinji que parece que careciera de vida. Tras esto pasamos al siguiente día, en donde comento una de las cosas malas del anime, y es explicarnos cosas importantes acerca del mundo de forma que nos entiendan. Me explico, hay una estación de radio que explica cómo antes la Tierra poseía las 4 estaciones del año, pero ahora incluso es imposible ver la nieve, y que debido al calentamiento global, la cantidad de peces ha aumentado o que la ciudad es una zona que le trae malos recuerdos a las personas. Si bien no es algo vital que sepamos esto, sí que nos cuenta más sobre el mundo y cómo gracias al segundo impacto, las cosas en el planeta han cambiado. Esto no hay problema en el manga porque 2 veces ya nos cuentan los antecedentes, pero aquí es literalmente la primera vez que nos cuentan más sobre el mundo, y no podemos prestar atención porque Misato y Shinji están hablando en esta misma escena, donde la chica explica que ya no hay estaciones del año, teniendo el diálogo de Shinji que habla sobre el diálogo de la chica en la radio. Señorita Misato, ya amaneció. Es normal que por este tipo de cosas puede hacerse confuso el anime, porque si me están explicando elementos que me ayudan a comprender cómo funciona este universo ficticio, el anime llega y te pone a los personajes principales hablando, haciendo que obviamente le ponga más atención a ellos. En fin, en esta escena Shinji trata de despertar a Misato, pero ella le dice que la deje dormir, no sin antes preguntar sobre cómo le va en la escuela, y Shinji solo le responde que bien. Este momento, aunque simple, nos refleja un conflicto que tendrá el protagonista, ya que el preguntar algo importante como la escuela a Shinji parece que a Misato no le importa, porque es una pregunta que se lo hace estando casi dormida, como si no fuera de su interés real. Ritsuko habla con Misato y ambas comentan en cómo Shinji parece no tener amigos en la escuela, y aquí entramos en un punto que en el anime supera con creces al manga, y es hablar sobre el dilema del erizo. Al ser un animal con espinas, no puede abrazar a otros erizos porque se lastima, y por ende tampoco lo pueden abrazar porque lastima a otros, reflejando que este dilema le queda bien a Shinji porque teme herir a otros, y también teme en salir herido, siendo una metáfora que, para ser simple, nos ayuda a entender mejor al protagonista. Conocemos a otros personajes, Kensuke, que su primera escena es jugando con un vehículo militar, elemento que será importante, y a Toji, un estudiante que ha estado faltando a clases debido a que su hermana resultó herida en el combate del Evangelion, estando muy enojado con el piloto. Finalmente tenemos ya la explicación por un profesor acerca del meteorito que cayó en la Tierra, cómo eso se llamó el segundo impacto y cómo se modificó el planeta tras ello. Es una explicación dentro de todo buena. Lo malo es que el anime interrumpe a media explicación de esto para centrarse otra vez en los protagonistas. Si bien no es tan malo como el de la radio, sí que molesta ver que interrumpan cosas que son muy importantes para entender la historia. Le preguntan a Shinji si es el piloto del Evangelion y este responde que sí, generando la emoción de todos y que le pregunten cosas sobre qué se siente ser un piloto y demás. Posterior a esto, Toji le da un golpe a Shinji y Kensuke le menciona que es para aliviar su enfado tras que su hermana fuera herida en la batalla. Shinji replica que fue obligado a hacerlo, mostrando por un breve momento que Shinji solo encubre sus verdaderas emociones y el acatar órdenes solo es una fachada para encerrar estos sentimientos. En este caso Shinji está más molesto que le hayan golpeado por algo que le obligaron a hacer
que por el propio golpe, pero su respuesta genera otro puñetazo por parte de Toji y Rei llega para decirles que los llamaron de emergencia. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Pero ¿y el manga? ¿Que esto no es una comparación? Correcto, la única diferencia es que en el manga el orden está invertido. Primero Shinji va a la escuela y luego tiene la prueba con el EVA, por eso tuve que hablar antes del anime. En el manga, tras que Shinji se quedara con Misato, pasamos de inmediato a la escuela, donde tenemos la misma charla del profesor acerca del segundo impacto. Sin embargo, gracias a la ventaja de su formato, podemos conocer todo su diálogo sin tener el problema de que se solape el diálogo del profesor con lo que hacen los alumnos. Tras esto, una diferencia mínima con el anime es que al preguntar si es el piloto del EVA, aquí los estudiantes se acercan a él en lugar de hacerlo a través de una computadora. Un buen detalle, ya que al Shinji del anime, al ser mucho más introvertido y reservado, es más fácil que accediera a hablar con alguien a través de una pantalla, y mientras el del manga, al ser más atrevido, se los dijera personalmente. Todos le preguntan nuevamente sobre qué se siente ser piloto, y llega Toji en medio de esto para decir que lo acompañe. Aquí un cambio pequeño pero que siento que agrega más al personaje de Toji es que es él mismo quien le explica todo el problema de su hermana y cómo la tuvo que cuidar, mientras en el anime es su amigo Kensuke que se lo explica y de forma más breve. En el manga podemos ver que el conflicto de Toji es más personal. En lugar de simplemente golpearlo, quiere hacerle saber su enojo y que todo lo que ha pasado con su hermana es debido a su culpa. Es más, ni siquiera lo golpea por lo de su hermana, sino que Toji golpea a Shinji porque este le responde pidiendo perdón y que si quiere pueda arrodillarse y hacerlo, demostrando a un Shinji más abierto a expresarse que el del anime. Toji, creyendo que se está burlando, lo golpea, a lo que Shinji responde que si no se siente cansado de estar de tan mal humor todo el tiempo, causando nuevamente la ira de Toji, y esto llega a la delegada Hikari a preguntar qué sucede. Esta escena me parece bastante mejor en el manga. Por un lado, le dan más complejidad a todos los personajes involucrados. Toji, de hecho, en un inicio solo quiere hacerle saber su disgusto a Shinji. No es hasta que cree que Shinji se burla de él que lo golpea, mientras en el anime lo golpea y ni siquiera le da razones. Es su amigo quien se las da. Esto es importante porque la relación entre ambos personajes va a ser vital para la serie, y que su primer acercamiento sea más personal en el manga, al ser Toji quien le explica por qué está enojado, genera más cercanía, aunque bueno, el anime sí que mejoraría esto, pero ya llegaremos a ello en otros videos. Segundo, la actitud de Shinji. Si bien en ambas versiones está bien, creo que hay un poco más de profundidad en el Shinji del manga, al preguntar si no le cansa a Toji estar tan enojado todo el tiempo. Esto refleja el cómo Shinji le cuesta entender las emociones humanas, siendo alguien que no le importa mucho su vida y que no entiende cosas como que su padre lo trate de una manera tan distante, mientras que Misato, una completa desconocida, lo trate con más amor. Para el caso, los personajes de Hikari y Kensuke me agradan un poco más en el manga, porque Kensuke también se vuelve amigo de Shinji. En el manga, de hecho, es quien en todo momento le dice a Toji que se calme y no golpea a Shinji, incluso agarrándolo para evitar que lo siga golpeando. Mientras en el anime, es él quien le dice a Toji que Shinji es piloto de un EVA, y cuando Toji lo golpea, Kensuke le dice al protagonista que bueno, así es la vida. Por eso cuando ayuda a Shinji posteriormente se siente un tanto más hipócrita, ya que es alguien que justificaba que lo golpeen. Eso sí, en el anime introducen mejor su gusto por las armas y temas bélicos, que en el manga, que son casi inexistentes para este punto. Ya para acabar, cuando llega Toji, la primera en hablarle es Hikari, y cuando golpea a Shinji, llega a ella para preguntarles qué pasa, mientras en el anime solo dice su nombre. Estos son detalles muy menores, pero ya están generando cierta relación entre ambos personajes, cosa importante porque luego se revela que a Hikari le gusta Toji. Pasamos ahora sí a las pruebas del EVA, donde Misato en el manga es en este momento que le pregunta a Shinji qué tal la escuela, pero acá gana el anime. En el manga se nota cierto interés por Misato por saber de verdad qué le pasa a Shinji, mientras que en el anime se siente más como una pregunta por compromiso, y que ni siquiera Misato se levanta de la cama para aunque sea verlo a los ojos, generando una sensación más de distancia entre ambos. La escena sigue con normalidad, aunque ahora Ritsuko y Misato hablan más del hecho de que los tíos de Shinji jamás se comunicaron con él, ahora que está en la ciudad. Mientras Shinji dispara, menciona que se siente extraño cada vez que algo malo le pasa. Sentía que no le ocurría a él, sino a otra persona, como si fuera alguien ajeno a su propia vida, haciendo hincapié a cuando su padre vio el estado de Rei en lugar del suyo y cuando Toji lo golpeó, pero que si entierra su corazón y sus verdaderos sentimientos, ya no podrá sentir nada, es decir, como volverse solo una máquina. Esto siendo muy similar a las escenas del anime. Sin embargo, mientras en el anime vemos solo esta actitud, en el manga vemos las razones por las que surgen, y acá va un punto muy a destacar, que es probablemente la diferencia más importante de esta comparativa hasta el momento, y es ¿quién es Shinji? En el manga, Shinji es alguien que trata de ocultar sus verdaderas emociones para no sentirse lastimado. En el anime,
Shinji se cree que es alguien que trata de ocultar sus verdaderas emociones para tratar de no sentirse lastimado. La diferencia entre uno y otro es que en el manga es el propio Shinji quien nos dice qué piensa, qué le causa conflicto, qué es lo que le aterra, mientras en el anime es por terceros que conocemos más a este personaje. Ritsuko es quien menciona que es alguien que solo vive bien siguiendo órdenes, es quien lo compara con el dilema del erizo, para no hacer sufrir a otros. La verdad es que ninguna de estas dos visiones del personaje está mal. Uno es más interesante porque podemos comprender y hasta empatizar con Shinji, al saber que actúa para no sentirse lastimado y que desea el amor de aquella persona que parece que nunca se lo ha dado, su padre. Pero por el otro, nos hace adentrarnos más al mundo, al igual que a Ritsuko o Misato. Nosotros solo podemos hacer conjeturas de lo que siente Shinji, por lo que nos sentimos parte de ese universo, tratando de descifrar los pensamientos del protagonista. El problema que trae el anime es que Shinji, en un primer visionado, es mucho más difícil de comprender y empatizar porque sabemos muy poco de él, y queda más en cuestión del espectador qué posición tomar ante un personaje enredado en sus propios pensamientos. En el anime ya tenemos la próxima batalla con el ángel. Sin embargo, en el manga hay un capítulo entero dedicado a profundizar más en los personajes presentados, como Shinji trayendo comida al departamento y que parte es robada por Pen Pen, que parecería una escena cómica sin más, pero sirve para darle más presencia al pingüino que descubriremos más adelante, es decir, en otro video, en realidad porque hay un poquito más de escenas de Pen Pen. Shinji encuentra un diario de Misato en donde lo lee que habla de cómo es monitoreado y los pensamientos de Misato hacia él, dando el primer paso para quebrar la relación entre estos dos. Misato habla de lo bien que Shinji se ha acoplado a Eva, aunque le falta ser mejor en momentos de acción, pero el joven responde que no está hecho para esto y que no pilota el Eva porque quiera, parecido al momento del anime donde le responde a Toji. Misato reclama su actitud mencionando que gracias a él se pueden salvar varias vidas. Sin embargo, Shinji le dice que le da igual como si se muere mañana. Misato le vuelve a reclamar su actitud y Shinji menciona que si es así, solo tiene que acabar con sus enemigos y listo. Este momento es de otros de los puntos por los cuales creo que el Shinji del manga es un poco más interesante que el del anime, y es el ser un personaje contradictorio. Se nos presentó como alguien que no le importa la muerte, pero al instante que cree que va a morir, suplica que lo ayuden su mamá y su papá. Dice que debe enterrar sus emociones en lo más profundo para no ser herido, pero en cuanto conoce que Misato lo vigila, este se enoja, ya que Shinji es alguien que teme a la muerte, es alguien que se enoja con facilidad, y tiene de hecho muchas emociones que no teme mostrar, como la tristeza hasta el punto de llorar, pero las reprime porque a sus propias palabras es un mecanismo de defensa ante el dolor, demostrando cómo en este momento, en cómo pese a estar obviamente molesto, trata de encerrar todas sus emociones y acatar órdenes. Pero aún así, en el manga hace un gran trabajo en ver cómo las expresiones de Shinji van evolucionando, pasando de estar tranquilo a luego estar molesto, pero volviendo a estar tranquilo, reflejando cómo está encerrando todas las emociones y sentimientos que le hacen sentir el leer el diario de Misato. En la escuela, Shinji es visitado por Toji y Kensuke. Toji le dice que sigue molesto con él y su actitud, y el joven le responde que lo siente pero no tiene tiempo de agradarle a todo el mundo, y que si lo va a golpear, que lo haga con todas sus fuerzas, que si eso lo hace calmarse, estará satisfecho. Este momento refleja perfectamente ese Shinji que él aspira a ser, uno que esconde sus verdaderas emociones con tal de estar en paz consigo mismo y con quienes le rodea. Sin embargo, es muy curioso que él pida ser golpeado si eso le satisface a Toji, ya que Shinji se ha presentado como alguien que también se molesta con facilidad y es impulsivo. El momento anterior es de él enojado con Misato, por lo que de cierta forma cuando le pregunta a Toji si no se cansa de estar siempre enojado, es una curiosidad de parte de alguien que trata siempre de ocultar estas emociones, que cree que si Toji las libera, también lo hará libre de esa carga. Sin embargo, Rei interrumpe para decir que tienen una emergencia y llega finalmente el ángel. Ahora sí, los eventos del anime y el manga suceden a la par, así que podré comentarlos a la vez. En ambos se muestra la preparación ante el ataque. Sin embargo, el anime nos muestra cómo los edificios son protegidos en el geofrente, siendo un detalle muy bueno. Aunque el manga agrega un momento donde Misato le pregunta varias veces a Shinji si está listo, a lo que ésta responde que no es necesario que le grite, demostrando cómo, a pesar de parecer tranquilo, Shinji está de mal humor. Y esa mentalidad de guardar todas sus emociones en un punto harán que ya no pueda aguantar más, sobre todo en esta batalla. Mencionan cómo este ataque del ángel ocurrió en cuestión de semanas en lugar de años como el anterior. Vemos uno de los refugios para los civiles en donde están Toji y Kensuke. El de lentes menciona cómo las autoridades les impiden ver lo que pasa ahí fuera, y le dice a Toji que deberían escaparse para ver cómo lucha Shinji, siendo una excusa para que él pueda grabar la pelea. Kensuke en el manga le convence diciendo que ya que Shinji los protegió a todos, es su deber protegerlo, y además le debe una por golpearlo, mientras en el anime le dice que golpeó a la única persona que básicamente puede protegerlos, y tiene suerte de que no se haya retirado, por lo que se lo debe.
Honestamente, las razones en el anime son mucho mejores. Jugando con la culpa que siente Toji, en el manga no tiene mucho sentido de que deba protegerlo, como si el niño de 14 años debiera proteger al robot gigante de 80 metros con armas. En el anime hay un vistazo de Shinji pensando en que en esta operación no está su padre, sin embargo piensa en el golpe también que le dio Toji, y si está peleando para que lo recompensen de esa forma, mostrando también cómo anda dudando en su rol como piloto. Retsuko le da instrucciones a Shinji, el Eva sale y Toji y Kensuke también están afuera del refugio. Shinji ataca, pero al disparar el humo de los impactos no lo dejan ver, haciendo que sufra un ataque del ángel. Curiosamente, este momento es más profundo en el anime, ya que en el manga se entiende que Shinji anda de mal humor por el trato de Toji y además por descubrir que Misato lo espía, por lo que dispara únicamente con enojo, creando el humo que le impide ver. En el anime es la suma de dos cosas. Como vimos, Shinji optó por solo acatar órdenes, ya que repetía la frase "el blanco en el centro" y dispara, en este caso actuando como si fuera una máquina y no pensando en otra cosa más que disparar. Sin embargo, también no piensa en otra cosa debido a la molestia que le dio el golpe de Toji, tomándolo como el pago por pilotar el Eva, por lo que Shinji está en conflicto con su propio disgusto y en actuar según las órdenes, ocasionando que no se fije en que no está disparando bien. Todo sigue básicamente de la misma forma, le cortan el cable de alimentación al Eva haciendo que solo le queden 5 minutos de energía, cosa que causa mucha más tensión porque es algo que nos había mencionado de forma más directa en el anime. El ángel arroja al Eva cerca de Toji y Kensuke y Shinji ve sus caras de asustados. El ángel ataca una vez más, pero Shinji lo frena. Kensuke menciona que no puede huir porque está tratando de no lastimarlos. Y aquí viene una de las diferencias más grandes entre ambas versiones. Misato en el manga le dice a Shinji que escape, pero este se preocupa por sus compañeros y decide dejarlos entrar al Evangelion para ponerlos a salvo. Mientras tanto en el anime es Misato quien decide que los jóvenes entren. Aquí nuevamente es donde hablo que mientras en el manga profundizan más en Shinji, el anime lo hace con Misato. Por un lado demuestra cómo Misato es, a diferencia de la mayoría de personas en Earth, una mujer preocupada por realmente defender a la humanidad, y sí se preocupa por Shinji pese a su actitud, como la escena en donde menciona que hizo un buen trabajo, y ahora salvando la vida de sus compañeros, reflejando que actitudes como preguntarle qué tal la escuela de forma tan rara es más por no saber cómo tratarlo que genuino desinterés. Por su lado, en el manga, Shinji, en una situación de crisis, valora la vida de sus compañeros haciendo su voluntad y no la que otros imponen, es decir, la de Misato, nuevamente dejando entrever cómo es el verdadero Shinji, no el que solo acata órdenes. Al igual que antes cuando se subió al Eva, él decidió que si no podía controlar su caminar, lo haría correr. Si no puede proteger a sus compañeros, pues que entren con él al Eva. Misato regaña a Shinji a tal punto que le diga que deje de hacer lo que quiera, y este se molesta más. Misato le ordena que se retire, pero Shinji sin embargo decide ignorarla y pelear con toda su furia. En el anime, sin embargo, por todo el estrés, al igual que repetía la frase de apuntar y disparar, ahora repite su frase del capítulo 1, la de no huir. No debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir. No debo huir. Ya que en un estado de estrés, Shinji actúa como si fuera una máquina. Si le dijeron que no debía huir y ahora le dicen que lo haga, él hace caso a aquello que lo motivó a pelear en primer lugar, y con un grito desenfrenado, atraviesa el pecho del ángel, en contrarreloj con la energía restante del Eva. Sin embargo, tras la batalla, Shinji se pregunta el por qué está haciendo esto, y para quién lo hace, dejando que la pesadez de sus acciones caigan junto a su cuerpo, mientras en el anime él solo se queda llorando. Si bien voy a hacer un poco de trampa ya que voy a usar la respuesta a este momento de capítulos posteriores, pero sin profundizar mucho, ya que en este momento Shinji no solo ve a Misato como una mujer con la que vive, sino como una figura materna, y Kensuke luego menciona que era como ver a un niño desobedeciendo a su madre, por lo que Shinji en este momento tiene una crisis casi tan fuerte como el ver el desprecio de su padre a su persona, es decir, desobedecer a su madre dejando que sus impulsos lo guíen. Aquel dogma con el que se regía sobre ocultar sus emociones terminó por costarle caro, porque el desprecio de su padre, el desprecio de sus compañeros y enterarse que Misato tal vez solo lo vea como una herramienta y no como un ser humano, al estar monitoreando todo lo que hace, provoca que Shinji estalle en cólera para liberar toda esa tristeza, ese dolor. Cuando le dijo a Toji que lo golpeara con todas sus fuerzas para calmarse, era como un mensaje para sí mismo. Él necesitaba liberar ese dolor, en este caso en contra del ángel, para calmarse. En el anime, si bien prefiero mucho más la reacción de Shinji al no poder ni siquiera contestarle cómo se encuentra a sus compañeros y solo reaccionar con tristeza, sí que hay menos matices en esta parte, pero no es carente de ellos. Un Shinji con un conflicto de emociones, que solo actúa por actuar, que por un trauma del pasado decide que no debe huir, dejándose llevar por sus impulsos en vez de la misión.
pero a la vez al Shinji del anime ser más reservado e introvertido, un momento de estrés como este le va a afectar más que al del manga, que está dispuesto a sacrificar la función del Eva con tal de salvar a sus compañeros, siendo este el primer momento de quiebre de Shinji, el por qué pelea, por quién lo hace, qué es lo que busca. A diferencia de la anterior parte donde hablé de 2 episodios del anime y un tomo del manga, en este caso solo hablamos de casi todo el tercer episodio y 4 capítulos del manga, honestamente porque quiero profundizar lo más posible en ambas obras, y por ende esta contienda entre el anime y el manga la gana otra vez el manga, aunque no por mucho. Si bien creo que desarrolla mejor a sus personajes como Toji o nuevamente Shinji, al conocer más sus emociones, creo que el anime no se queda tan atrás al presentar que sus intenciones sean mostrar a Shinji como un personaje más misterioso y que sea por medio de terceros que conozcamos más su actuar. Sin embargo, nuevamente Misato vuelve a brillar más en el anime, al ver que es una persona que sí le interesa a Shinji y proteger en este caso a los inocentes. También hay partes muy interesantes como el dilema del erizo que funcionan de manera perfecta para conocer más al protagonista y que hasta el momento solo existe en el anime, por lo que si bien sigo creyendo que la versión en papel es algo mejor, creo que la calidad de ambas no va distando mucho. Recuerda que si la comparativa te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte, aunque obviamente pido paciencia por las siguientes partes. Sepan que tengo muchas series y hablo de más animes que de Evangelion, pero no se preocupen, sí o sí voy a comprar todo el anime y todo el manga, incluyendo la película The End of Evangelion. Sin nada más que agregar, yo soy Crollo y nos vemos en otro video.